el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan bien. Con
Hola mis amados, buenos días. Que el Señor les bendiga en esta mañana preciosa. Qué hermoso es el Señor y cuántos pueden decir que conmigo que Dios es bueno y es bondadoso. Amén. Qué bueno es su misericordia, qué buena es su bondad. Y hemos empezado este devocional declarando esa gran verdad. Dios ha sido bueno y su misericordia nos persigue, su gracia nos persigue, su fidelidad es grande y es maravillosa. Qué lindo empezar el día meditando, adorando, exaltando el nombre del Señor y declarando las bondades que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Qué hermoso tiempo, qué hermoso momento poder estar aquí, hermanos, bendiciendo el nombre poderoso de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es bueno y Dios es bondadoso? Gloria a Dios. Y Dios me los bendiga, mis amados. Buenos días, mi hermana Salmita. ¿Cómo amaneció? Buenos días, mi hermana María Deli. Buenos días, Manuelito. Que Dios te bendiga en esta mañana. Kendita, buenos días. Roycito, buenos días. Carolina, buenos días. Odi, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Mi hermana Maribel, mi hermana Carmen Fernández, buenos días. Bendiciones, mi hermana Cinita, Manuelito, buenos días. Viquita, buenos días. Y todos buenos días. Dios es bueno. Diga ahí conmigo, Dios es bueno. Salmo 145, versículo 9 dice: bueno es Jehová para con todos, y su misericordia son o sobre todas sus obras. Dios es bueno, qué hermoso es el Señor, y podemos saber que a través de la Escritura se nos enseña la bondad de nuestro Dios, la bendición de nuestro Dios. Jesús dijo: solamente hay uno bueno, es el Padre, hablando de la deidad de nuestro Padre, de nuestro Dios, porque en su naturaleza está el hacer el bien. O sea, el ser un Dios bueno significa que está inclinado, su naturaleza es hacer lo bueno. Dios está lleno de bondad, amados. Dios es un Dios bueno y su bondad es para con todos. Yo creo eso, yo creo firmemente que la bondad de Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Así es, Carolinita, amén. La bondad de Dios nos alcanza porque Dios es un Dios bueno en toda su plenitud y toda su bendición. Por eso el Salmo 23, verso 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo creo que la bondad de Dios hoy en esta mañana nos persigue, que hoy en esta mañana el bien y la misericordia de Dios están detrás de nosotros, están ahí a la puerta de nuestra casa. Creo que el bien de Jehová, la misericordia de nuestro Dios están detrás de nosotros, están derramándose sobre nuestras casas y nuestras familias. Yo creo que la bondad de Dios está inundando nuestros hogares, nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestro espíritu. Creo que la bondad de Dios se derrama sobre nosotros. Dios es bueno. Hay que desechar todo pensamiento que el enemigo quiera traer contrario a esos pensamientos de Dios. Hay que quebrantar todo espíritu en nosotros y todo pensamiento que quiera decirnos lo contrario, que quiera venir a traer sobre nosotros más bien queja, traer a nosotros más bien un ambiente negativo, un ambiente que no produzca bendición. Y hay que declarar lo que Dios dice en su palabra, porque su palabra es verdad, y tenemos que estar firmes, seguros, convencidos de que las misericordias de Dios y el bien de Jehová nos están persiguiendo, que Dios es bondadoso y que Dios es bueno.
Si uno va a la Escritura, a la Biblia, uno va a encontrar historias de la bondad de Dios maravillosas. Va a encontrar historias que representan ese aspecto tan hermoso de nuestro Dios y cómo en su bondad, cómo en su misericordia y cómo en su fidelidad Él bendijo al hombre, bendijo a la mujer, bendijo a un pueblo como Israel, bendijo a un hombre como Abraham. Trajo una bendición extraordinaria sobre su esposa Sara. Como el Señor en su bondad en aquella parábola mostrándose maravilloso recibió al hijo pródigo con sus brazos abiertos. Como Dios mostró su bondad y su misericordia a aquellas mujeres que estaban solas y abandonadas como Noemí y Ruth. Como el Señor en su bondad, en su misericordia, movió todas las cosas para que al final fueran restauradas, fueran redimidas por aquel hombre tan extraordinario como vos. Y esa fue la bondad de Dios, cómo se movió ahí a través de él, cómo se movió el Señor con Esther y cómo se movió el Señor en su bondad con la vida de Israel y cómo los rescató de aquel edicto de el rey que fue influenciado por Amán, cómo la bondad de Dios se derramó sobre Mardoqueo, sacándolo del anonimato y bendiciéndolo extraordinariamente, cómo la bondad de Dios vino sobre José en medio de la cárcel, en medio de ese dolor, de desprecio, de sentirse desechado, pero la bondad de Dios se manifestó en el corazón de José, y así, amados, a lo largo de la historia nosotros vemos la bondad de Dios, como la bondad de Jesús se derramó sobre aquel paralítico en el estanque de Betesda, donde nadie lo ayudaba, nadie lo llevaba a que fuera sano. No había nadie, tenía ya 37 años de estar ahí, pero la bondad del Señor se derramó una mañana, un día especial, un instante especial y trajo gloria, como aquel paralítico o aquel hombre que era mendigo también y estaba a la puerta del templo aquella mañana viendo a Pedro y Juan, recibió la bondad de Dios y fue restaurado. O aquella viuda que tenía, mis amados, muchas deudas y no salía y su esposo había muerto, y cómo encontró la bondad de Dios manifestada en la multiplicación de aquel aceite maravilloso. O aquella viuda de Sarepta que no tenía ya que comer, solamente un poquito para terminar con su hijo y ella, ya no iban a tener más que comer, pero llegó el profeta y estuvo con ellos. Esa es la bondad de Dios, o cómo la bondad de Dios se manifestó cuando se abrió el mar rojo y pudieron pasar por las aguas. Esa es la bondad de Dios, la bondad de nuestro Padre, porque Dios es un Dios bueno, inclinado a hacer lo bueno. Es un Dios maravilloso. Entonces la Escritura está llena de actos bondadosos de Dios para con sus hijos y para con sus hijas. El bien y la misericordia de Dios se derramaron sobre David, sobre los hijos de David, algunos de ellos que fueron hombres fieles. La bondad de Dios estaba derramada sobre ellos extraordinariamente y maravillosamente. La bondad de Dios se derramó sobre todos ellos, siendo Dios un Dios bueno y un Dios maravilloso. Pero también, si nosotros extraemos todas esas verdades de las Escrituras, podemos decir que Dios es bueno con nosotros. ¿Cuántos pueden ser buenos? Pueden decir Dios ha sido bueno? Por un momento medite en la bondad de Dios sobre su vida. Y lleven a ese mismo plano de las Escrituras que hemos dicho, que hemos mencionado, algunos actos de bondad de nuestro Dios. Estoy seguro que Dios ha sido bueno con Carolina Zamora. Estoy seguro que Dios ha sido bueno con María Deli. Estoy seguro completamente que Dios ha sido bueno con Salmita. Estoy seguro que Dios ha sido bueno con Manuel, con Manuelito, con mi hermano Roy, con mi hermana Odi,
Estoy seguro que Dios ha sido bueno con mi hermana Carmen, con Maribel, con Kendita y su familia, con Viquita, amén. ¿Cuántos pueden decir, recordar esa bondad de Dios que se derramó en algún momento de la historia suya? En algún momento de la historia de su vida. Bondad, la bondad de Dios. En actos grandes, tremendos, pero en actos también pequeños. La bondad de Dios es maravillosa. Estaba el miércoles, estuvimos todo el día, bueno, como siempre, haciendo cosas. Y bueno, yo al finalizar el miércoles, yo pedí ver la bondad de Dios en mi vida, el chineo de Dios en mi vida en ciertas áreas sencillas, básicas, pero la bondad de Dios derramada. Pude ser bendecido durante todo el día, hermanos, todo el día. Todo el día pude ser bendecido con la alimentación sin gastar nada, sin haber sacado yo recursos propios, sino que desde la mañana hasta el anochecer fui bendecido con alimento que fue provisto por Dios. Y desayuné bien, almorcé bien, me chinearon por la tarde, en la noche tuvimos instituto y hicieron unos gallos de salchichón riquísimos. Una familia ahí nos bendijo con un ceviche. O sea, cosas que uno dice, wow, Señor, qué tremendo, cosas pequeñas, pero ahí se mueve la bondad de Dios, se mueve la misericordia de nuestro Dios para con todos nosotros. ¿Cuántos creen que la bondad de Dios se mueve en nuestras vidas? Dios es bueno, Dios es bueno. Y si Dios fue bueno ayer, y si nosotros recordamos esa bondad de Dios el día de ayer, nosotros tenemos que estar seguros que Él no cambia, y que esa bondad de Dios va a estar desde las cosas pequeñas hasta las cosas grandes. Ahí nosotros podemos ver la bondad de Dios sobre nuestras vidas. Un área muy importante de la bondad de Dios es cuando el Señor nos guía al arrepentimiento. Cuando el Señor en su bondad nos está guiando a acercarnos a Él. El libro de Romanos nos hace una pregunta, el apóstol Pablo, muy fuerte en ese contexto. Le dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, o estamos menospreciando esas bondades de Dios, la paciencia, la longanimidad, ignorando que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Y eso es maravilloso, como la bondad de Dios está tratando de guiar al hombre al arrepentimiento. Como la bondad de Dios no ha permitido que los juicios se establezcan en su plenitud, que Él es paciente, dice Pedro. Él está paciente porque Él desea que todos los hombres lleguen al arrepentimiento. Y entonces su venida se ha tardado, y eso significa que Dios es bueno, que Dios es bondadoso, que Dios está dando una oportunidad al ser humano de que Él pueda arrepentirse, y esa es la bondad de Dios. La bondad de Dios se manifiesta en esta área de la salvación tremendamente. Dios nos da oportunidades maravillosas. Dios nos da oportunidades lindas. La bondad de Dios nos da la oportunidad de que nosotros no sigamos en nuestro pecado y no sigamos en nuestra maldad, y que podamos más bien, antes de los juicios, antes de que venga o se acabe el tiempo, nos da la oportunidad de volvernos a Dios. Ahí está la bondad de Dios. La bondad de Dios está también manifestada en esa oportunidad que nos da Él de volvernos a Dios. Él nos está guiando, más bien. Su benignidad nos está guiando al arrepentimiento. Y así hace Dios con todo el ser humano. Por eso el texto dice que Dios es bueno para con todos. Por eso el Salmo 149 dice que Dios es bondadoso con todas las personas.
por 145, perdón, versículo 9. Bueno es Dios para con todos, porque el Señor está mostrando su bondad y está mostrando su fidelidad y su misericordia a todos los hombres. Más bien su bondad nos está guiando, mis amados, al arrepentimiento y está guiando al ser humano al arrepentimiento. Esa es la bondad de Dios. Por supuesto, hay hombres que la van a rechazar y que no la van a querer por su corazón duro, pero Dios es bueno, sigue siendo Dios bueno y seguirá siendo Dios bueno porque su naturaleza está inclinada siempre a hacer lo bueno. En esa bondad, mis amados, fuimos nosotros salvos. Esa bondad que nos guió al arrepentimiento nos llevó a ese milagro tan extraordinario de la salvación. Dice, pero cuando se manifestó, en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, en ese acto precioso de la encarnación de Cristo, la bondad de Dios, la misericordia de Dios se derramó. Cuando esa bondad se mostró, dice, nos salvó, no por las obras de nuestra propia justicia, por lo que nosotros hubiéramos hecho, sino que nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Nos salvó por su bondad. Nos salvó porque Dios es bueno. Nos salvó porque Dios amó a Giselita, amó a Sandrita, amó a mi hermana Marua, amó la vida de María Deli, la hermana a Viquita la amó y mostró su bondad. Por eso Dios es bueno. Dios es bueno. Si vamos al concepto de la salvación, debemos de entender que Dios es bueno, que su bondad ha sido maravillosa para nosotros y que por esa bondad que Dios ha tenido para con nuestra vida, el Señor nos ha salvado, nos ha librado, nos ha regenerado, nos ha hecho de nuevo, nos renueva constantemente por el poder del Espíritu de Dios que se manifiesta en nuestras vidas. Es la bondad de Dios. A veces pensamos que la bondad de Dios solamente está en ciertos aspectos materiales, pero no, mis amados. La bondad de Dios se ha manifestado en su salvación. La bondad de Dios se ha manifestado en el hecho de que usted y yo hemos sido renovados y restaurados en la imagen de nuestro Dios. La bondad de Dios se ha mostrado en que nosotros podemos conocerle a Él, podemos conocer a Cristo. La bondad de Dios se ha mostrado en que Él nos ha salvado no por nuestras obras, sino por su gran misericordia. Eso es bondad, no misericordia. Por eso David dijo, la misericordia de Jehová me seguirá, la bondad de Dios, el bien de Dios me seguirá, porque hoy lo podemos ver en esta mañana. Podemos ver la bondad de Dios en que somos salvos. Podemos ver la bondad de Dios en que hemos sido restaurados. Podemos ver la bondad de Dios en que somos nuevas criaturas. Podemos ver la bondad de Dios en que Él nos salvó, nos restauró, nos cambió, nos hizo una nueva persona. Podemos ver la bondad de Dios en sus actos de salvación para con nosotros, sus hijos y sus hijas, mis amados. Esa es la bondad de Dios, porque Dios es un Dios de misericordia y de bondad para con nosotros. Esa bondad la derramó en Cristo, ¿verdad? Cristo es el acto bondadoso de Dios, es la máxima expresión de amor, porque Cristo es el unigénito del Padre y Él lo entregó por todos nosotros en la cruz de Calvario. Si Él es bondadoso, amén, Él es bueno, pero su fidelidad sigue, su bondad sigue, su misericordia sigue y su gracia sigue para con nosotros, sus hijos, en el nombre poderoso de Jesucristo.
¿Cuántos pueden levantar su manita ahí en su casa y decir, Dios ha sido bueno y Dios sigue siendo bueno? Y empecemos este día, empecemos este fin de semana glorificando la bondad de Dios, dándole gracias a Dios por esa bondad, adorando a Dios por esa bondad que se ha derramado en Cristo Jesús, dándole gracias a Dios por todos esos chineos que Él tiene para con nosotros sus hijos, dándole gracias al Señor por la misericordia, por ese día precioso que nos ha dado nuestro Dios, y adorando a un Dios bueno, porque Dios es un Dios bueno, lleno de bondad y de fidelidad para con nosotros, sus hijos. Qué lindo es levantarse con ese espíritu, no de queja, sino un espíritu de gratitud a Dios, porque Él es bueno para con nosotros y su misericordia son nuevas cada mañana, mis amados. Así que volvamos al texto original. Bueno es Dios para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Llegamos ahora a un tiempo de oración, dándole gracias a Dios por su bondad. Amén. Dios ha sido buenísimo. Así es, mi hermana Sandrita. Dios es bueno, Giselita. Amén. Mi hermana María Deli. Dios es bueno, la máxima manifestación y entrega de amor a todos los hombres. Dios es demasiado bueno y bondadoso. Qué lindo. Así es, amados. Dios es bueno, mi hermana Maru. Levante su oración conmigo y démosle gracias al Señor porque Él es bueno para con todos nosotros. Padre bueno, gracias por esta mañana preciosa. Gracias por este día. Gracias por tu bondad. Seguimos agradecidos porque nos has bendecido, nos has llenado de gracia, nos has llenado de bondad, nos has llenado de misericordias. Gracias, Señor, sobre todo por la manifestación de la excelente bondad en Cristo. En Cristo Jesús tenemos la máxima expresión de bondad para con nosotros, porque nos has guiado al arrepentimiento, has sido paciente con nosotros, Señor, nos has llevado a la salvación, Señor, y nos has derramado, nos has regalado, Señor, el don, Dios mío, de la vida eterna, el don gratuito de la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por esa bondad, Dios, para con nosotros, tus hijos. Gracias por esa bondad, Señor, tan extraordinaria que has derramado sobre nosotros. Gracias, Señor. Hoy, Señor, nos levantamos con un espíritu de adoración y de alabanza, Señor, por las cosas grandes y por las cosas pequeñas que muestran tu bondad para con nosotros, por la grandeza de la salvación que tenemos en Cristo Jesús y por esos detalles pequeños, Señor, esos detalles de vida, esos detalles personales, esos detalles, Señor, diarios, continuos, donde tu bondad sigue manifestándose a favor de nosotros, Señor, sosteniéndonos, dándonos esperanza, dándonos fuerza, dándonos vitalidad, Señor, dándonos, Señor, nuevas fuerzas cada día y cada mañana, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por esa bondad tan hermosa y tan linda que tú tienes para con nosotros. Estamos sumamente agradecidos, Señor. Sumamente complacidos, Señor, por la bondad que se manifestó en Cristo, por la bondad, Señor, de tu amor para con nosotros, Señor. Gracias porque eres un Padre bueno que nos da buenas cosas. Gracias, Señor, porque todo don y toda dádiva perfecta descienden del Padre de luces, en el cual no hay sombra ni variación de sombra. Gracias, Padre mío, gracias, Padre, por tu bondad para con nosotros, por las cosas pequeñas que nos has dado, pero también por las cosas grandes y maravillosas. Gracias por restaurarnos en Cristo, por renovarnos, por restituirnos, Señor, por, Dios mío, regenerarnos, hacernos nuevas criaturas. Gracias por esa bondad tuya tan hermosa, Señor. Gracias porque la obra que empezaste en nosotros la perfeccionarás hasta el final cuando venga Jesucristo, Señor. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Y así está, Señor, con mi hermana Carmen. Amén, así es. Con mi hermana Carmen, qué lindo. Dios es grande y maravilloso, dándonos cada día su gran amor
y su misericordia. Así es mi hermana Carmen. Bueno es Dios. Buenos días, Sirenita. Buenos Dios, amén. Buenos Dios. Sí, amén. Buenos días, mi hermana Viquita. Dios es bueno, amén. Qué lindo. Dios es maravilloso. Amados y amadas del Señor, estemos en amor y fidelidad con Dios, porque Dios es un Dios bueno, es un Dios maravilloso y para siempre su bondad. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a terminar otra vez viendo este canto precioso donde la bondad de Dios se manifiesta. Que Dios los bendiga, que pase un excelente día y termine dándole gracias a Dios con este cantito que habla de la bondad de Dios. Bendiciones, mis amados. Oh Dios, tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer.